Buenas tardes para todos, bienvenidos a mi presentación. Hoy compartiré con ustedes los 10 principios de la economía según Gregory Mankiw. ¿Quién es Gregory Mankiw? Gregory Mankiw es un profesor de economía y macroeconomista estadounidense, actualmente profesor de la Universidad de Harvard, conocido por sus dos libros, Macroeconomía de nivel intermedio y Principios de la economía, libro del que hablaremos el día de hoy. Como primero, definamos qué es o qué significa economía. La economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos, la toma de decisiones de la sociedad frente a diferentes aspectos de su vida que se vean asociados a lo económico, por ejemplo, sus trabajos, en que invierten o hasta sus ahorros. La palabra economía significa reparto, distribución, administración. Teniendo claro esto, ahora sí empezaremos. Gregory Mankiw habla de 10 principios de la economía. Los primeros 4 principios que veremos nos hablarán de cómo las personas toman decisiones y cómo estas decisiones los afectan. Principio 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Nos habla de la toma de decisiones, cómo una decisión puede influir en otra. Por ejemplo, gastar el sueldo recibido en ropa y zapatos o ahorrarlo para un propósito a futuro. Una de las disyuntivas más comunes actualmente en la sociedad es la de pan y armas, viendo cómo los países administran su dinero y cómo influyen en sus decisiones. Decidir entre gastar sus recursos en defensa nacional o en bienes de consumo, y cómo eso repercute en sí mismos. Otra de las disyuntivas es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia es cuando el gobierno saca mayor provecho de sus recursos escasos, y la equidad es cómo distribuyen equitativamente los mismos. En conclusión, es importante reconocer siempre qué opciones tenemos a la hora de tomar decisiones, pues esto a largo plazo tendrá repercusiones negativas o positivas. Principio 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Nos habla principalmente del costo y beneficio que tiene una decisión, cómo ésta al principio puede quitarnos para luego darnos. Utilizan como ejemplo el ingreso a la universidad, que en un comienzo genera más costos que beneficios, pero a futuro es totalmente lo contrario. Mankiw, en resumen, habla del costo de oportunidad, haciendo alusión a lo anterior, es decir, el sacrificio que se tiene para llegar a un mejor futuro. Principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Para comenzar a hablar de este principio, primero definiremos qué significa marginal. Lo marginal está al borde, siendo así excluido de lo importante o lo principal. Este principio habla de la toma de decisiones marginales en cualquier ámbito de nuestra vida, cómo una persona racional puede ver un beneficio en algo que a simple vista parece generar más costos que ingresos. Usa de ejemplo el hecho de que las personas están dispuestas a pagar mucho dinero por un bien escaso que no es necesario para vivir, y cómo por el contrario pagan lo mínimo por un bien que es muy necesario para sobrevivir. Pues el beneficio marginal de tener un bien que no todo el mundo posee, para ellos es más gratificante que tener el doble de un beneficio necesario para vivir. Principio 4. Las personas responden a los incentivos. Este principio habla de cómo los incentivos motivan a las personas a tomar ciertas decisiones, tanto negativas como positivas. Mankiw menciona un claro ejemplo, el uso de los cinturones de seguridad. Para el gobierno, fomentar esta ley fue un cambio positivo, pero repercutió negativamente en el entorno, exigiendo al gobierno la implementación de los cinturones en los automóviles para mejorar la seguridad vial, incentivando a las personas a cuidarse y evitar accidentes. Tuvo un efecto completamente adverso en ellas, pues al sentirse más seguros aumentaron los accidentes automovilísticos, pues se confiaban y no conducían precavidamente. A la hora de pensar en manejar una sociedad por medio de incentivos, se debe poner en panorama todos los efectos que esto puede tener, debido a que el ser humano siempre quiere sacar provecho. Los siguientes 3 principios nos hablarán de cómo las personas interactúan. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Este principio nos habla de cómo las personas comparan el comercio de diferentes países cuando constantemente necesitamos en nuestra vida de los competidores.
Todos tenemos capacidades distintas, somos mejores que otras personas para realizar ciertas actividades. Por eso los países se componen de varias empresas de manufactura, en donde la sociedad decide a cuáles pertenecer según sus destrezas. Menkyu nos habla de que los japoneses, los franceses, egipcios y brasileños son todos nuestros socios como nuestros competidores en la economía mundial. Para entender mejor el siguiente principio, debemos tener claridad sobre la diferencia entre economía planificada y economía de mercado. La economía planificada es el sistema económico en el cual el gobierno toma todas las decisiones económicas, controla qué se produce, cómo y quiénes lo producen. Ellos poseen y dominan todas las industrias y sus recursos. Y la economía de mercado es el sistema económico en el cual las decisiones se basan en la oferta y la demanda. Los mercados son abiertos y competitivos. Las empresas se disputan entre sí para ver quién puede ofrecer los mejores productos a precios más bajos. Principio 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Este principio nos habla de la economía de mercado, dejando atrás la economía planificada para pasar a una economía descentralizada. Ahora son las empresas quienes controlan el mercado. En un comienzo, el miedo de abandonar la economía planificada era muy grande, debido a que creían que afectaría el bienestar económico de la sociedad, pero no fue así, debido a que al realizar un estudio más avanzado de los diferentes proveedores y sus productos, escoger la mejor opción ayuda al país y su economía, reduciendo costos de producción y personal, mientras que el gobierno no prestaba atención a las diferentes opciones que podían ofrecer. Principio 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. ¿Para qué se necesita el gobierno si ya contamos con una economía libre? El gobierno es quien da a las instituciones las reglas y se encarga de que éstas se cumplan a cabalidad, brindando así los derechos de propiedad, los cuales aseguran a una empresa o distribuidor que se le pagará por su producto. Para finalizar, los últimos 3 principios hablarán de cómo funciona la economía en su conjunto. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Como el principio lo dice, el nivel de vida de un país depende de qué tanta productividad posea. Los países con menor productividad se encuentran en situaciones muy precarias. Para mejorar las condiciones de vida de un país, debe aumentar su productividad, pidiendo al gobierno dar a sus trabajadores los recursos necesarios para producir más y así favorecer a su calidad de vida. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. La inflación es el tema principal de este principio. Habla de cómo el incremento de la productividad ayuda a crecer a diferentes países y sus monedas. La inflación es el aumento de circulación de dinero y la pérdida de su valor. Esto está relacionado al crecimiento económico proporcionalmente. Una inflación alta reduce el poder adquisitivo, lo que disminuye proporcionalmente la demanda de productos y servicios, afectando directamente la generación de empleo. Principio 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Este principio se refiere a cómo la inflación afecta directamente las empresas y lo que éstas producen. Debido al incremento de la inflación, se aumentan los costos de la materia prima, viéndose reflejado en el precio de sus productos o servicios, reduciendo su demanda y obligando a las empresas a producir menos, contratando a su vez menos personal para equilibrar su productividad. Esto es un gran temor para el gobierno, debido a que en cualquier momento el mercado puede caer, generando desempleo y por ende bajo desempeño económico. En conclusión, para mí tener más conocimiento sobre la economía nos da las herramientas para construir esta carrera. Es interesante cómo antes pensaba que la economía solo se trataba de la manipulación de la moneda de un país. Ahora sé que va más allá. Estudia nuestras interacciones, nuestros comportamientos, cómo reaccionamos a los diferentes cambios, la utilización eficiente de nuestros recursos y las consecuencias de no hacerlo de la mejor manera. Es saber también que hacemos parte muy importante para el desarrollo económico de la sociedad y que no solo el gobierno tiene toda la potestad y responsabilidad de tomar las decisiones. Pienso que fue una excelente forma de comenzar a contextualizarnos y motivarnos a querer aprender más. Muchas gracias.